La Revolución de Mayo es el momento en el cual algunos actores dentro del territorio que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata deciden asumir, tener el control del destino político de la región en sus manos. No es que con 25 de mayo de 1810 se crea la Junta y ya está. Se puede entender el proceso a partir de considerar tres fenómenos, que es la crisis, la revolución y la guerra. Y después la independencia, sería cuarto. Se había producido años antes un proceso de militarización con consecuencia de las invasiones inglesas. Eso había creado un poder militar, le había dado a los sectores criollos un poder alternativo. La revolución también se va convirtiendo en una guerra, de algún modo radicalizando las posiciones y también va extendiendo la revolución en todo el territorio. En el mismo momento que se produce la revolución, en los primeros meses, ya se constituye como un nuevo punto de partida, una nueva historia. Es la obra historiográfica de Bartolomé Mitre, que consideraba que la Revolución de Mayo había sido la expresión de la nacionalidad argentina que buscaba poner fin a siglos de dominio colonial. ¿No? Era el momento de toma de conciencia de la nacionalidad y demás. Y ese va a ser el argumento central de las interpretaciones de todas las corrientes políticas e historiográficas e ideológicas a lo largo del siglo XX. Fue una gran guerra civil, en que los sujetos soberanos no eran las nacionalidades como las entendemos hoy en día, sino que eran los pueblos. Para mí un indicador muy importante, por lo menos para las élites. Es el momento en el que dejan de considerarse españoles americanos y pasan a considerarse americanos a secas. La nacionalidad argentina no existía, pero no porque no existía el nombre, no existía ni conceptualmente se podía dar cuenta de algo como lo que nosotros entendemos como una nacionalidad. Esto lo armó Inglaterra, la masonería, bueno, no, esos procesos no están siendo manipulados por alguien necesariamente. Está bien, pero en un momento esto es una revolución. Bienvenidos al canal del Instituto Rabiniani, mi nombre es Mariano Aramburo, soy investigador y personal CONICET en este instituto. Hoy nos acompaña Fabio Wasserman, muchas gracias Fabio por venir. Fabio es investigador de CONICET, es profesor de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es además coordinador del equipo Temporalidad de la Red de Historia Conceptual y Verconceptos. Y es autor de numerosos libros y artículos. Y de los libros, bueno, algunos que son súper importantes para lo que vamos a charlar hoy, que es La Revolución de Mayo, que es Juan José Castelli, de súbdito de la corona a líder revolucionario, que es una biografía de Castelli. Entre Equilibrio y la Polis, conocimiento histórico y representaciones del pasado en el Río de la Plata, 1830-1860. También ha coordinado y compilado diferentes libros. Uno es El Mundo en Movimiento, el concepto de revolución en Iberoamérica y el Atlántico Norte, siglos XVII y XX, y Tiempos Críticos, Historia, Revolución y Temporalidad en el Mundo Iberoamericano, siglos XVIII y XIX. Gracias, Fabio, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Quería empezar haciendo dos preguntas que me parece que parecen básicas, pero son súper complicadas de responder, y es, ¿qué fue la Revolución de Mayo y cómo se explica la Revolución de Mayo? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en la Revolución de Mayo, como en realidad como cualquier fenómeno o proceso histórico, es que hay que procurar delimitarla en el sentido cronológico, en el sentido espacial, en el sentido social. Y fundamentalmente porque, y esto ya algo más específico con relación a las revoluciones son un acontecimiento en el cual queda simbolizada la revolución, por ejemplo, en nuestro caso el 25 de mayo de 1810, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, pero también son procesos. Entonces, en toda interpretación sobre qué fue la Revolución de Mayo, lo primero que hay que aclarar es si estamos hablando de cómo se llegó al 25 de mayo o cómo se entiende el proceso, o para ser más claro, los procesos de los cuales el 25 de mayo terminó convirtiéndose en símbolo. Entonces, teniendo en cuenta esa doble dimensión, yo lo que diría es que la Revolución de Mayo, entendida a partir de su carácter acontecimental y también de su carácter procesual, lo que implicó fue la crisis y la transformación de un orden político que había sido implantado por la corona española en América del Sur desde hacía 3 siglos, y el inicio de un nuevo proceso, o de nuevos procesos a partir de los cuales se procuró configurar nuevas unidades políticas que se constituían a partir también de nuevos principios y de nuevas formas de concebir cómo debía ser el orden social y político. Entonces,
Por eso es una revolución, ¿no? Entre otras razones. Entonces, dicho, esto fue un poco abstracto, dicho de forma un poco más precisa, la Revolución de Mayo es el momento en el cual algunos actores dentro del territorio que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata deciden asumir, tener el control del destino político de la región en sus manos, y ya no dependiendo de la Corona de España ni de sus funcionarios. Entonces uno podría decir, el 25 de mayo de 1810 simboliza esto porque es el momento en el que se constituye lo que nosotros conocemos como la primera junta, es decir, el primer órgano de gobierno que se instituye a partir de la decisión de un conjunto de actores que en ese momento estaban actuando en la ciudad de Buenos Aires, y que si bien fundamentan la creación de la corona en función de la legitimidad que tenía el monarca, que estaba preso de Napoleón, lo hacían también en nombre del pueblo. Entonces, ahí uno puede ver la incorporación de un principio político novedoso. Y eso abre una disputa que se da en el Río de la Plata y se da en toda América, y en realidad se da en todo el universo que hasta ese momento formaba parte de la corona española, en la cual se aparecía como un problema de primer orden y como un motivo de disputa, quién iba a ejercer el poder, en nombre de quién, bajo qué principios, sobre qué territorios, con qué actores, qué actores eran legítimos que participaran del poder y qué actores no. Bueno, y eso es en parte las guerras de independencia y posteriormente las guerras civiles. Nombraste recién, actores o partícipes de esta revolución. ¿Quiénes son esos actores que participan? ¿Qué sectores participan? ¿Cuáles en mayor medida y en menor medida, digamos? Porque pensando que puede haber diferentes tipos de participación en un acontecimiento político de esta envergadura. Entonces, ¿quiénes son estos actores que participan? Bueno, con relación a los actores sociales que participaron, en el caso de la revolución iniciada en Buenos Aires tiene la particularidad de que, a diferencia de otros centros revolucionarios de Hispanoamérica, como Caracas, o Santa Fe de Bogotá, o Santiago de Chile, se había producido años antes un proceso de militarización con consecuencia de las invasiones inglesas. Eso había creado un poder militar que, si bien estaba encuadrado dentro de la legalidad de las instituciones coloniales, le había dado a los sectores criollos un poder alternativo al de la administración colonial española. Y eso explica en buena medida también la facilidad con la que se produjo el cambio de gobierno en la Semana de Mayo, ya que el virrey Cisneros y las autoridades coloniales, como la Audiencia, no tenían una fuerza capaz de oponerse a las milicias, que no solo la de patricios, pero fundamentalmente la de patricios, comandada por Cornelio Saavedra, lo cual explica en buena razón. Es una de las razones por las cuales se explica por qué él terminó siendo el presidente de la Junta. Era quien tenía la figura individual que tenía mayor poder político en Buenos Aires, que también era poder militar. Eso implicó varias cuestiones. Por un lado, una movilización de los sectores populares encuadrados en las milicias, y por otro lado también un cambio de poder entre las élites españolas y las élites criollas. Entonces uno puede ver ahí cómo este proceso, que se inicia en Buenos Aires de esta manera, también se va extendiendo por todo el territorio muy rápidamente, por todo el territorio del Virreinato del Río de la Plata, y ahí va asumiendo nuevas formas y otra complejidad, porque no en todo el territorio del Río de la Plata se había producido un proceso de militarización previo. No en todo el territorio del Río de la Plata era tan claro que los actores locales iban a apoyar a la Junta. Esto se vio, por ejemplo, en Alto Perú, en Paraguay, en Montevideo. Y entonces, en ese contexto, la revolución también se va convirtiendo en una guerra entre quienes reconocen como legítimas las autoridades revolucionarias y quienes reconocen como legítimas las autoridades que desde España intentaban seguir gobernando. En el caso de las invasiones inglesas, en el cual la administración colonial española no había podido garantizar la seguridad y la defensa, se pudo ver uno de las características que va a distinguir este periodo, que es la crisis de la corona, que a partir de 1808, con las abdicaciones de Bayona y la ocupación de Francia del territorio español por parte de Francia, iba a generar una crisis de carácter, digamos, terminal ya. En ese marco, en el Río de la Plata, en 1810, cuando un grupo de líderes políticos y militares deciden asumir el gobierno a través de la creación de la Junta, esa crisis que hasta ese momento venía
siendo vivida como algo que se padecía, sobre lo cual era muy difícil encontrar un horizonte hacia dónde dirigirse, encuentra un nuevo rumbo, un nuevo cauce, que es la revolución. Y la revolución, muy rápidamente, al encontrar enemigos, al encontrar quienes siguen, no aceptan al nuevo gobierno, sino que reconocen las autoridades españolas, en principio el Consejo de Regencia, que sucedió a la Junta Central, y posteriormente a las Cortes de Cádiz, lo que se produce es la guerra. Y la guerra lo que va a hacer es ir, de algún modo, radicalizando las posiciones y también va extendiendo la revolución en todo el territorio. Si el 25 de mayo de 1810 la revolución empieza en Buenos Aires, pocos meses más tarde se extendió en todo el territorio, y también la revolución, y también la guerra se va a ir extendiendo en todo el territorio, no necesariamente porque la guerra se produzca en todos lados, en Catamarca, por ejemplo, no, pero sí va a implicar la movilización de distintos actores, la incorporación a los ejércitos y posteriormente, sí, cada vez más la participación activa de los distintos actores en hechos bélicos. Vos señalaste recién aspectos internos y externos de las causas de esta Revolución de Mayo, ¿no? La crisis imperial, la militarización y las invasiones inglesas en Buenos Aires, y señalaste una de las consecuencias, que es la guerra. ¿Qué clase de guerra es? Digamos, cuando uno, digamos, hablando de la Revolución de Mayo, que es un acontecimiento súper tratado en las escuelas, y que hay una mirada común, digamos, muy extendida. Bueno, uno iba a la escuela, era la guerra de independencia, ¿no? Nos peleamos para independizarnos. ¿Hoy día se sigue pensando que es una guerra de independencia o estamos en condiciones de poder decir, bueno, que es algo más complejo que eso? No, efectivamente es algo más complejo, pero de todas maneras termina siendo una guerra de independencia. Lo que pasa es que los relatos tradicionales, las interpretaciones tradicionales, lo que hacían era, lo que fue el final del proceso lo ponían al principio, como cláusula explicativa. Esto tiene que ver con cómo se concebía a la Revolución de Mayo, por lo menos desde los últimos tercios del siglo XIX, por lo menos, incluso desde antes, pero seguro desde ese momento, a partir de la obra historiográfica de Bartolomé Mitre, que consideraba que la Revolución de Mayo había sido la expresión de la nacionalidad argentina, que buscaba poner fin a siglos de dominio colonial, ¿no? Era el momento de toma de conciencia de la nacionalidad y demás. Y ese va a ser el argumento central de las interpretaciones de todas las corrientes políticas e historiográficas e ideológicas a lo largo del siglo XX. Los últimos años ya son 30, 40 años, se puso en revisión estas interpretaciones a partir del planteo que en principio es sencillo, pero las consecuencias son inconmensurables, como se puede ver en la producción historiográfica, que es plantear, bueno, no existía la nacionalidad argentina y no necesariamente la revolución fue una toma de conciencia de la nacionalidad. Uno lo puede poner en estos términos. Si se producen fenómenos similares en toda Hispanoamérica, a medida que nosotros conocemos cuando llegan las noticias de España, el 19 de abril en Caracas, en mayo en Buenos Aires, hay una toma de conciencia de nacionalidad a la vez en lo que hoy en día es Venezuela, lo que hoy en día es Argentina, lo que sería en Chile, o hay otra explicación que hay que dar. Y la explicación tiene que ver con la crisis de la monarquía y la necesidad de encontrar unas nuevas alternativas políticas frente a la ausencia del monarca. Esto que va a desembocar en guerras, como señalé hace un ratito, lo que tradicionalmente se veía como guerra de independencia. Claro, si la nacionalidad argentina que busca independizarse de España, de un lado tenemos ejércitos argentinos o que, aunque tengan otros nombres, van a ser como argentinos, y del otro lado ejércitos españoles. Cuando uno va a ver de cerca los enfrentamientos, lo que se encuentra es que al menos hay que poner en cuestión eso y también, como plantean distintos autores, y yo creo que es así también, fue una gran guerra civil, en varios sentidos. En principio, porque quienes disputaban, por lo menos 1810, 1811, 1812, lo hacían todos en nombre del mismo monarca. O sea, todos invocaban la legitimidad de Fernando VII. Todos peleaban con la misma bandera incluso, aunque cada regimiento tenía sus propias banderas, pero desconocía la anécdota de por qué Belgrano crea primero los colores para poder distinguirse con la bandera de los enemigos, pero estamos en 1812. Y después el triunvirato no se lo acepta. O sea que incluso en 1812 había ahí algo que no era del todo claro. Y esto también muchas veces lo planteó como, bueno, esto es una especie de máscara, un engaño. Realmente querían la independencia, pero no lo decían.
Algo de eso puede haber, pero también tiene que ver con las incertidumbres y con la no claridad sobre cuál era el rumbo que tenía que tomar el proceso. Y en ese marco de las guerras, yo dije primero hay una cuestión más del orden, bueno, se hace el nombre del mismo monarca, se utilizan muchas veces los mismos símbolos, pero también es social. No sé, cuando uno ve la composición de los ejércitos, no hay que ejércitos americanos por un lado y ejércitos españoles por el otro. Si uno toma, por ejemplo, la batalla de Huaqui, en la cual, dirigida políticamente por Castelli y militarmente por Balcarce, se pierde cerca de Tiahuanaco, se enfrentan digamos, las fuerzas enviadas desde Buenos Aires y las fuerzas enviadas desde Lima. Y lo que uno va a ver ahí es que los dos ejércitos, pocos días antes, celebran el aniversario de Fernando VII, hace una parada militar. Invocan al mismo monarca, entonces, invocan la misma religión. Tienen, digamos, símbolos parecidos y tanto sus oficiales y suboficiales como la composición del ejército era muy parecida. Eran americanos y no solo criollos, sino también indios, mestizos, negros, mulatos. De hecho, el general, digamos, que dirigía las tropas enviadas de Lima era americano, era arequipeño, que era Goyeneche. Entonces, no termina de cerrar eso. Lo que sí va a pasar es que en la medida en la cual se va profundizando y radicalizando el proceso y se va planteando con mayor claridad que lo que se busca es crear un poder político soberano e independiente, las guerras se van convirtiendo en guerras de independencia. De todas maneras, y esto lo que hace que a veces sea muy difícil distinguir en la interpretación tradicional era, primero viene la guerra de independencia y después, como no se pudieron poner de acuerdo, vienen las guerras civiles, ¿no? Que son las guerras entre militares y federales, ese tipo. Pero no es tan sencillo distinguirlas siempre. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de lo que pasó en la banda oriental, el actual Uruguay. Las fuerzas que respondían a Artigas lucharon contra la fuerza de Buenos Aires, contra la fuerza de España, contra la fuerza de Portugal. ¿Cuándo eran guerras civiles y cuándo era guerra de independencia eso? ¿Cómo lo podemos distinguir con tanta claridad? Cuando luchaban contra Buenos Aires eran guerras civiles y a la vez luchaban contra los portugueses y era guerra de independencia. Y esto tiene que ver con que, y esto es muy importante, es uno de los aportes más importantes de la historiografía de las últimas décadas, en que los sujetos soberanos no eran las nacionalidades como las entendemos hoy en día, sino que eran los pueblos, ¿no? En este caso, las ciudades, que posteriormente serían las provincias. Entonces, cuando Artigas plantea la soberanía particular de los pueblos, también uno piensa en independencia de qué sujeto político con relación a qué sujeto político. Termino con otro ejemplo. Creo que es en 1814, así que me puedo estar equivocando. Santa Fe declara la independencia de Buenos Aires. ¿Qué significado tiene eso en términos de una interpretación de una historiografía nacional, de historia nacional? No. Pero lo que pasa es que los sujetos políticos, las comunidades políticas, no se concebían del mismo modo que como la entendemos hoy en día, ¿no? Entonces, ese es la gran clave de la reinterpretación de la historia política del periodo. Quisiste crear intriga a partir de esto que nombraste Artigas, y lo que te quería preguntar es si existe o no, por lo menos en ese 25 de mayo, en esa Revolución de Mayo, claramente proyectos políticos. Y esto lo enlazo con dos cosas. Esto que hablábamos de que no hay una nación preexistente, sino que son pueblos, ¿no? Y en segundo lugar, que para el caso de Argentina tenemos otra fecha súper importante para esta década del 10, que es la Declaración de Independencia el 9 de julio. Entonces, para vincular ambos aspectos sería, ¿por qué el 25 de mayo no es una declaración de independencia y de qué manera juegan los proyectos políticos o cómo se empiezan a generar perspectivas políticas diferentes, sobre todo con el qué hacer, ¿no? A partir de ahí? Sí. Es parte de la complejidad del proceso revolucionario e independentista, si lo ponemos junto, tiene que ver con eso en que efectivamente había proyectos, pero no se reducían a lo que nosotros entendemos como la expresión de la nacionalidad argentina, y tampoco era tan claro por parte de los actores, porque no es que había partidos, como uno diría en el siglo XX, partidos revolucionarios que quieren la toma del poder y a partir de eso tienen un proyecto de sociedad. Es algo que se fue definiendo en la propia dinámica. De nuevo, como nosotros conocemos lo que fue el resultado, asignamos esas características al inicio del proceso. Para ponerle algo muy concreto que es muy conocido.
el enfrentamiento entre saavedristas y morenistas en la Junta en 1810. De hecho, en los primeros meses no parece haber un enfrentamiento de saavedristas y morenistas, o por lo menos no hay ningún documento que evidencie eso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería la diferencia? Sí, en el momento en el que se empieza a radicalizar por la propia dinámica revolucionaria y porque empieza a encontrar una oposición armada en Córdoba con Liniers, por ejemplo, y el fusilamiento de Liniers, uno empieza a ver ahí que empieza a haber una distinción entre quienes proponen una política mucho más radical y quienes buscan mantener la autonomía a la expectativa, manteniendo la expectativa de qué iba a pasar con España, qué iba a pasar con las nuevas relaciones que se estaban reorganizando a nivel internacional, por ejemplo, con Gran Bretaña y demás, ¿no? Ahí hay algo. Y uno ve, es muy interesante por eso leer los escritos de Moreno, en 1810, los que publican La Gaceta, porque uno ve ahí como, evidentemente, Moreno tenía ideas preconcebidas sobre qué es lo justo, qué es lo que debía hacerse, qué es lo que está bien y demás, pero uno ve el pensamiento en movimiento en función de ir dando respuestas a situaciones coyunturales. Por ejemplo, en Montevideo la Marina, que responde a las autoridades españolas, bloquea Buenos Aires. Entonces, ahí hay una respuesta, una intensificación de la disputa con los españoles. Entonces, el proyecto también se va delineando en la propia dinámica política. Y uno lo va a encontrar esto que en esa dinámica que se va definiendo entre la revolución y la guerra, para mí por eso es muy importante, digamos, considerar a la vez los dos fenómenos, que es muy difícil separarlos, se los puede separar analíticamente, pero una vez que están desencadenados actúan en conjunto, va a ir llevando una situación en la necesidad de declarar la independencia. O sea, el 25 de mayo de 1810 no se declaró la independencia porque uno dirá dos razones. Había quienes por ahí aspiraban a eso, a ese desenlace, pero no veían que fuera razonable en el momento. Y después estaban quienes realmente no creían que debiera hacerse porque no imaginaban qué podía pasar después. Insisto, nosotros tenemos el diario del lunes, ellos no. Y hay que recordar lo siguiente, encontraron oposición y oposición armada en Montevideo, que estaba la Marina Española, Paraguay, Córdoba y el Alto Perú. No es que con 25 de mayo de 1810 se crea la Junta y ya está. Es más, uno si ve ese mapa dice, no está nada, es más, la tienen difícil. Entonces, declarar la independencia en ese contexto, digamos, las implicancias no son iguales que en 1816, cuando ya, por un lado, había vuelto al trono Fernando VII, había acabado con toda, incluso no solo con la mayor autonomía que habían tenido los pueblos de América en ese periodo, sino incluso también con las reformas liberales en la propia España. Y lo que hay es poderes políticos autónomos que no tienen ninguna legitimidad porque siguen siendo teóricamente dependientes de la monarquía española, aunque ya obviamente no lo eran. Hay que declarar, cuando San Martín dice, yo tengo que cruzar la cordillera e ir a luchar contra otros ejércitos, pero ¿qué nación? ¿A quién represento? Vamos a hacer una banda de salteadores, ¿no? Entonces tenemos que tener, tenemos que declarar la independencia porque es el paso previo para poder constituirnos. Y esa es otra cuestión importante. Declarar la independencia, tanto cuando en el momento fallido de la Asamblea del año 13 como en 1816, no era solo declarar la independencia, era declarar la independencia y sancionar una constitución. Las dos cosas. Los congresos se convocan para declarar la independencia y a la vez sancionar la constitución. Algo que en parte ya está en 1810 con Moreno, porque cuando Moreno propone que los representantes de los pueblos del interior se sumen como congresales para crear una constitución o para organizarse políticamente, potencialmente podían haber declarado la independencia. La propuesta de Saavedra era que se incorporen a la Junta y que sigan ejerciendo el poder, por el momento subordinado formalmente a una legitimidad que estaba dada por tener la soberanía en depósito de Fernando VII mientras estuviera cautivo. Si se crea un Congreso, el Congreso puede declararse soberano. Entonces, ya está en 1810, pero no es tan claro y la propia dinámica va a ir empujando en esa dirección. Te quería hacer otra consulta que va relacionado con esto que vos has nombrado de el peso que tiene la mirada que impone Mitre en la visión sobre la Revolución de Mayo.
y en verdad nuevamente es una doble pregunta. La primera es, digo, es un acontecimiento que no tiene, está súper estudiado, no tiene herejes, digamos, nadie va a estar en contra de la Revolución de Mayo. Eh, ¿Crees que queda algún tema donde uno diga, acá nos falta todavía saber más sobre eso en relación a la Revolución de Mayo? Y la segunda cuestión, al ser un evento súper trabajado, súper difundido, digamos, en la memoria colectiva, ¿cuál crees que son los mitos o esas aseveraciones difíciles de corroborar que todavía se mantienen, ¿no? Sobre todo en el gran público? Sí. Bueno, en relación a lo primero, es difícil saber qué es lo que no se conoce, porque siempre las preguntas tienen que ver con cambios en el presente que hacen que uno sea sensible o incorpore nuevos problemas. Por ejemplo, la perspectiva de género. Entonces uno diría, pero la perspectiva de género no es la historia de las mujeres. Es, por ejemplo, también cuál era el papel que tenía el sentido del honor para poder entender el desempeño de los oficiales o de los soldados en las guerras. Es algo que se está estudiando ahora. Digo, hay siempre aspectos. Yo creo que en términos de políticos e institucionales está bastante... Es difícil encontrar nuevos... como grandes problemas, sí, estudiar en detalle y sobre todo sí estudiar qué pasó en todo el territorio. Y sobre todo, siempre es el mayor problema, que estudiar qué le pasa a las clases populares, porque la mayoría de ellos no escribía, entonces nosotros accedemos al conocimiento de sus valores, de sus deseos, de sus horizontes de expectativas, de sus temores a través de fuentes mediadas y demás. Eso es algo que se ha hecho también mucho, se está haciendo mucho, pero siempre es más problemático. Me parece que quizás lo que más difícil de establecer es algo del orden más analítico que interpretativo o de conocimiento de fenómenos. En el sentido de, pues yo lo dije un poco rápido antes, así que lo puedo decir mejor ahora. Por ejemplo, para mí se puede entender el proceso a partir de considerar tres fenómenos, que es la crisis, la revolución y la guerra. Y después la independencia, sería cuarto, en este caso. Entonces, establecer analíticamente cuándo termina la crisis y la crisis se convierte en revolución y cuándo la revolución se convierte en guerra y cuándo toda la revolución y la guerra se convierte en independencia, establecerlo con claridad, es algo que requiere no solo investigación histórica, sino reflexión sobre los fenómenos que ya han sido estudiados. Por ejemplo, algo que yo uso siempre como un indicador es, bueno, pero ¿cuándo se...? La revolución es el 25 de mayo de 1810, pero en otros lugares del territorio de lo que después sería Argentina se enteraron semanas después, ¿no? Y hay lugares que se enteraron mucho tiempo después. O se enteraron, pero no afectó nada. ¿Cuáles son los indicadores de que se produjeron transformaciones? Los cambios a nivel político, nuevas autoridades, nuevos tipos de autoridades. Para mí un indicador muy importante, por lo menos para las élites, ¿no? Que es lo que podemos acceder más fácilmente. Es el momento en el que dejan de considerarse españoles americanos y pasan a considerarse americanos a secas. Porque hasta ese momento, los que nosotros conocemos como criollos se consideran a sí mismos como españoles americanos. Formaban parte de la monarquía española, eran leales súbditos de la corona. Y hay muchos documentos sobre eso en 1810, parte, digamos, hasta bastante avanzado el año. Pero en algún momento eso deja de suceder. Y cuando deja de suceder, quiere decir, algo pasó ahí. Que cambie la identidad de las personas es un indicador de un fenómeno revolucionario. Que no se sientan, que no se consideren a sí mismos como se consideraban antes. No es solamente cuando uno dice, bueno, la revolución es cuando hablan de la igualdad y de la libertad. Seguro. Pero no es solamente porque hablen de la igualdad y la libertad. Porque hay que ver también cómo entendían la igualdad y la libertad. Pero que cambien su identidad me parece que es un indicador. Uno de los tantos, ¿no? Entonces me parece que por ahí hay algo que lo que falta es una mayor reflexión sobre la gran acumulación de conocimientos que se hizo en los últimos 30, 40 años en torno a este periodo, que realmente es muy importante. Quizás sea el periodo que más se ha reformado la forma de entender el pasado argentino. Y sí, y hay avances en este sentido, pero creo que lo que falta es mayor reflexión. Es decir, bueno, ok, todo esto, ¿cómo lo pensamos? Porque hasta hace poco, por ejemplo, era muy usual plantear, bueno, todo esto se explica con la crisis de la corona. Está bien, pero en un momento esto es una revolución. O sea, deja de ser una crisis. No quiere decir que la crisis desaparece, pero es como, diríamos, cambiaron de pantalla. Están en otra etapa, están pensando otra cosa. La crisis se la padece.
no se sabe qué hacer. La revolución te da un horizonte, te da un rumbo, vamos para allá. Y hay una disputa por cuál es el rumbo. Bueno, ahí cambió la cosa. Entonces eso es en relación a lo que se debería, me parece, la historiografía por ahí meterse más. Y por supuesto siempre hay cuestiones para investigar precisas. Hay algunas cuestiones sobre, por ejemplo, cómo se financiaba las empresas bélicas, cómo se financiaban las autoridades, los gobiernos, perdón, y demás, que sería interesante. Un aspecto que para mí es como, no sé si sería desconocido o enigmático, que la revolución en el Río de la Plata, sobre todo en Buenos Aires, pero no solamente, a diferencia de otros espacios de Hispanoamérica, pareciera que no tuvo grandes opositores que lo hicieran públicamente, ni siquiera después de la revolución. No hay letrados o políticos que uno encuentre que se opongan. Entonces, eso es un poco enigmático también. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con lo otro que planteabas, que es, bueno, en el mismo momento que se produce la revolución, en los primeros meses, ya se constituye como un nuevo punto de partida, una nueva historia, como te dije varias veces, como un mito de orígenes de una nueva patria. Después va a ser la nación argentina, pero ese momento es una nueva patria. En 1811 ya se conmemora en Buenos Aires y se conmemora en Tiahuanaco, donde estaba Castelli, que hacía referencia antes de la batalla de Huaki. Entonces, vemos que ya es como el inicio de una nueva etapa. Y entonces es algo que es reconocido por todas las corrientes políticas e ideológicas. Muy difícil encontrar autores o corrientes relevantes que rechacen a la revolución, ¿no? Eso es un mito de orígenes compartido por todos, al cual distintos actores le dan distintas interpretaciones, distintas valoraciones y demás. O me gusta más este prócer, me gusta más este otro. Buenos Aires, las provincias, movilización popular, fueron los militares, bueno, siempre hay ahí. Bueno, después, mitos, es como idea del mito general, después como cosas que están como muy instaladas en la memoria colectiva y que deberían ser revisadas. Bueno, la primera es la más importante que ya la mencioné, la idea de que la nacionalidad argentina no existía, pero no porque no existía el nombre, no existía ni conceptualmente se podía dar cuenta de algo como lo que nosotros entendemos como una nacionalidad. Era otra la forma de concebir la organización de las comunidades políticas. Eso por un lado, eso sería como... Después sí hay cuestiones como más precisas, cómo murió Moreno. Moreno escribió el plan de operaciones, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, bueno, tanto la idea de que Moreno fue asesinado en Altamar, porque, bueno, por alguna gente saavedrista. No es muy claro eso. Entonces, los argumentos, bueno, pero secesión del cuerpo, por supuesto secesión del cuerpo, porque no puedes tener un cuerpo en un barco en alta mar durante semanas, pero no hay una respuesta. Yo diría que no se me ocurre que lo hubieran mandado a asesinar, pero no tengo cómo saberlo. Pero porque también hay algo que hay cierto morbo en social, en que hay cosas que son ocultas y que no nos las quieren contar, ¿no? Esa es la... Por eso hay mucho la cosa oculta de esto, de lo otro. Después, sí, por ejemplo, esto lo armó Inglaterra, la masonería, bueno, no, todo eso no funciona como clave explicativa, la masonería menos todavía. ¿Sí? O Moreno escribió el plan de operaciones, bueno, ya hay bastante evidencia de que es un texto posterior y demás y que no lo escribió. Y ahí yo diría, no necesitas el plan de operaciones para ver a Moreno como un dirigente con ideas radicales, porque hay muchos otros documentos que lo muestran, no hace falta ese documento. Entonces en eso. Después, bueno, hay todas cuestiones así de eso, de quién fue tal actor, tal otro, ¿no? Y si es verdad que tal cosa o tal otra, pero tiene más que ver de esta cuestión más del lado del morbo, de la idea de que cómo puede ser que se produzca un acontecimiento tan importante y que no haya fuerzas por atrás que lo estén manipulando. Bueno, en general los historiadores descreemos de esas interpretaciones y digamos, no porque no haya procesos de los cuales forman parte estos fenómenos, sino porque esos procesos no están siendo manipulados por alguien necesariamente. Lo cual no quiere decir que no haya incidencia de otros actores. Evidentemente, Gran Bretaña tenía interés en lo que estaba pasando y trataba de incidir, pero no del modo en lo que muchas veces se cree o que desmembró América o ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ahí yo ahí descreería. Y después, bueno, sí, o sea, hay también cosas más banales, lo de los paraguas en la plaza y demás, ¿no? Que en realidad lo que hacen es reforzar como ciertas imágenes, como, que son muy estáticas. Es el pueblo, digamos, los paraguas, tiene que ver también con cómo en Argentina
se construyó un relato y cómo se reprodujo, que mayormente tiene que ver, aunque no únicamente, los actos escolares. Entonces es muy fuerte como el sistema educativo argentino desde fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, incorporó a la Revolución de Mayo como un hecho fundamental y a la transmisión de los conocimientos a partir no solo de la lectura de textos o de clases, sino a través de rituales como los actos. Y ahí aparece toda esta... el lugar que ocupan las clases subalternas, ¿no? La negrita mazamorrera, los chicos pintados con corcho, todo eso. Hoy en día, bueno, todo eso está muy puesto en cuestión porque, por suerte, hay muchos estudios y muy buenos sobre las características de las clases subalternas, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus posiciones, qué grado de autonomía tenían o no. Eso. Fabio, la última pregunta que tiene que ver con, hablamos de relatos, textos. ¿Qué textos vos recomendarías, digamos, para adentrarse en profundidad y pensar lo que fue esta Revolución de Mayo? ¿O qué te usás vos para refrescar, pensar, explicar, enseñar lo que fue la Revolución de Mayo? Bueno, por suerte, sobre la Revolución de Mayo y sobre la primera mitad del siglo XIX, para el Río de la Plata y para América, en general hay muy buena bibliografía, hay muchos estudios recientes sobre todo tipo de aspectos. Es muy difícil pensar en algunos libros porque hay muchos y muy buenos y que tocan distintos aspectos. Así que traje algunos que están acá para dar cuenta de esto. El primero, bueno, claramente es el libro que cambió la forma de entender el proceso revolucionario y la guerra, que ya está en el título, que es Revolución y Guerra, de Tulio Alperín Dongui, formación de una dirigente en la Argentina criolla. Es un texto de comienzo de la década del 70, que en realidad lo que Alperín vino es como a concluir una serie de estudios que había desarrollado en la década del 60 y que promovió una reinterpretación global del fenómeno del proceso revolucionario y que hoy en día sigue siendo un texto que alimenta investigaciones, hipótesis, discusiones, que hay aspectos que han sido o dejados de lado, o discutidos, o rebatidos, pero que como interpretación general sigue siendo muy poderosa. Así que lo recomiendo mucho, es un texto complejo, eso quiero ser claro, es un texto complejo, pero que una vez que uno atraviesa la dificultad de la escritura, es una fuente enorme, no solo de información, sino de ideas y de claves para entender el proceso revolucionario. Después pensé en todos libros desarrollados por investigadores e investigadoras que forman parte de este instituto, que bueno, el Instituto Rabbiniani fue uno de los lugares donde se promovió esta reinterpretación del proceso revolucionario, comenzando por quien fue su director desde 1986, José Carlos Chiaramonte, que digamos, fue su director durante varios años, que falleció hace poco tiempo, que escribió varios textos sobre el periodo. Uno de los más importantes es este, publicado a mediados de la década del 90, Ciudades, Provincias, Estados, Orígenes de la Nación Argentina. En este texto, Chiaramonte es donde plasma en forma sistemática su hipótesis no solo sobre la no existencia de la nacionalidad argentina, la que hice mención antes, sino también sobre qué es lo que existía. Por eso es el título, las ciudades, provincias y estados, que son estos pueblos que van a ser los sujetos políticos que van a actuar en el periodo revolucionario y posteriormente también en el marco de lo que nosotros conocemos como las guerras civiles entre unitarios y federales. Y es un texto que aparte es muy interesante porque además del análisis de Chiaramonte es una compilación de documentos. Que eso es muy interesante para profundizar, leer a la fuente de la época. Después, un texto que para alguien que quiere una entrada más sencilla para acceder a lo que pasó en los años previos a la revolución y en el año revolucionario, este texto de Noemí Goldman, que es El pueblo quiere saber de qué se trata, historia oculta de la Revolución de Mayo. Noemí Goldman también fue directora del Instituto Rabbiniani y también es la profesora titular de Historia Argentina 1. Van a pensar que estamos haciendo publicidad. Sí, bueno, sí, estamos haciendo publicidad, pero es genuina. Que es profesora de Historia Argentina del periodo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y que es un texto que introduce para lectores no especializados pero interesados en los acontecimientos y en una narración que es amena. Otro autor que para mí es muy interesante
es Gabriel Di Meglio, que también es investigador del instituto, entre otras cosas, ahora en este momento es director del Museo Histórico Nacional, que publicó este libro basado en su tesis doctoral que se llama Vivo el Bajo Pueblo, en el que da cuenta de algo que hicimos mención antes, que es la participación de las clases subalternas o las clases populares, no solo en la Revolución, sino antes de las invasiones inglesas y hasta la década del 20. Y es interesante porque logra reconstruir en forma sistemática cuáles son las prácticas políticas de las clases populares en Buenos Aires, cuáles son sus aspiraciones, cómo se vinculan con las élites. En ese sentido, lo que en Revolución y Guerra, que está centrada en las élites, aparecía como un actor en un segundo plano, ¿no? Eran estas clases populares que eran movilizadas por las élites en sus disputas, acá pasan a un primer plano. Son actores que tienen intereses y posiciones propias y que obviamente inciden en el desarrollo de la vida política revolucionaria y posrevolucionaria. Algo que es la conclusión de Revolución y Guerra del Perindongui, va a entender perfectamente Rosas y va a hacer de eso su base política. Y por último, y me doy cuenta ahora también, dos investigadores del instituto, Jorge Hellman, que también fue director del instituto, que también falleció hace unos años, y Raúl Fradkin, que este es un texto que es interesante para algunas de las cosas que estuvimos charlando, que se llama 200 años pensando la Revolución de Mayo, fue publicado en la época del Bicentenario, cerca del 2010, que lo que hace el libro es hacer una recopilación de interpretaciones sobre la Revolución de Mayo desde los mismos actores hasta la renovación historiográfica con los textos del Perín y Chiaramonte. Entonces, los lectores del libro se pueden encontrar acá con recortes de autores que interpretaron la Revolución desde todas las perspectivas políticas, ideológicas e historiográficas, y a su vez con contextualizaciones hechas por distintos autores, por jóvenes investigadores que explican cuándo se publicaron esos textos, en qué contexto, con quiénes estaban discutiendo, por qué tenían determinadas posiciones y demás. Y esto entonces nos da un panorama historiográfico de la Revolución de Mayo. Nos permite entender cómo se fue construyendo, cómo se fueron construyendo las distintas interpretaciones y representaciones de la Revolución. Y desde luego, no es que hay algunos libros más, hay cientos de libros más. Por ejemplo, ahora mientras estoy hablando me di cuenta que sería interesante también incorporar textos sobre lo que pasó en Mendoza, lo que pasó en Salta, en la Banda Oriental, y que hay muy buenos textos de muchos investigadoras e investigadores que están produciéndose en la actualidad también. Bueno, Fabio, no te queremos sacar más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente vamos a invitarte en otra oportunidad. Y a los que nos están mirando, nos vemos en el próximo episodio para seguir charlando de historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación.